Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo episodio del podcast Escépticos del Más Acá. Y como siempre, todas las semanas tenemos temas bastante interesantes que conversar, así que los invitamos. En esta ocasión nos acompaña un psiquiatra, Roberto Briger, una psicóloga infantil, Maite Vergara, y nuestro amigo Mario Peralta, que estuvo con nosotros la vez anterior, y quien habla. Tenemos varios temas que tratar a propósito ahora de estas pandemias y cuarentenas obligadas. ¿Cómo están, muchachos? Hola Lucho, ¿cómo estás? Un saludo también a los auditores, a los televidentes, dependiendo ahí del medio que nos escuchen. Hola a todos, encantado de estar acá en este otro canal, por esta otra vía, aprendiendo ahí con la tecnología. Hola, hola, feliz de estar aquí. Entusiasmada con empezar esta conversación para ver si es que podemos aportar algo a las personas. Y bueno, para divertirnos. Bueno, para comenzar, tenemos un tema que ha sido bastante interesante o simpático desde el punto de vista escéptico, eh, pero que no deja de ser terrible, aún cuando pudiera parecer que es una cosa nimia, ¿cierto? Que es esta teoría de la conspiración de que de alguna forma o que tiene varias variantes, digamos, de que el coronavirus fue producido en algún laboratorio como arma biológica, que habría gobiernos detrás de ello, que habrían, como siempre, nuevos órdenes mundiales o intenciones de controlar a la población y que todas estas medidas de cuarentena, que hay gente que las resiste. No solamente por motivos prácticos, sino que hay gente que por estos motivos conspiranoicos, en la medida que se resisten al control de un gobierno, eh, no quieren guardar las cuarentenas o los debidos cuidados, o incluso niegan la existencia de este virus. Y en particular, una cuestión que ha sido bastante noticiosa en estos últimos días es la de que estarían acusando a las antenas de transmisión de la señal 5G de ser responsables de la propagación e incluso hasta de la inoculación y de la producción de este virus. Eh, Mario, tú que eres eléctrico, ¿cómo algo de estas características podría tener o no algún tipo de asidero? Ya. eh, bueno, me parece bastante inaudito este bulo, digamos, que al parecer surge en Europa, ya que en Europa están de hace un tiempo, al menos 1 o 2 años, probando los sistemas de 5G. Tenemos que decir de que el 5G es la quinta generación de teléfonos celulares que, que se está instalando y extrañamente, bueno, no sé si una coincidencia, no sé, están instalando la tecnología a los chinos, debido a que es más barata, digamos. Aquí en Chile aún ni siquiera se ha determinado políticamente cómo va a ser esta cosa. De hecho, el año pasado recuerdo como no sé qué cargo tiene Pompeo del gobierno de Estados Unidos, básicamente a retarnos para no usar el 5G chino, sino que comprarle la tecnología a ellos, que es mucho más cara. Entonces vino aquí a básicamente amenazarnos con quién estábamos, si estábamos con ellos o con los chinos. Pero en Chile, en general, la quinta generación de celulares no existe, así que es una cosa un poco tonta, digamos, empezar a pensar en esta teoría conspiranoia. Hay veces que estos instaladores, digamos, cuando vienen a instalar el Wi-Fi a las casas, normalmente los instaladores nos hablan de que nos van a poner un 5G, que no tiene nada que ver con el 5G de los celulares, sino que es una transmisión en 5 GHz que tiene el router de Wi-Fi. ¿Eh? Pero extrañamente, bueno, hasta ahora nadie sabe exactamente de dónde surge. Bueno, este vulgo, digamos, esto surge hace muchos años que están, digamos, desde que empezó este asunto de los celulares, empezando a decir de que generan cáncer, que genera esto, lo otro, algo que son afirmaciones que jamás se han podido contrastar con la realidad. ¿Y qué tipo de cosas podría llegar a hacer que la gente crea que estas radiaciones electromagnéticas pudieran estar produciendo virus? O sea,
eh, ¿cuáles son los mecanismos que subyacen a este tipo de pensamiento conspiranoico? Bueno, a mí me da la impresión de que, bueno, para empezar, muchas cosas obedecen al fenómeno electromagnético, ¿ah? Eh, y básicamente las radiaciones de alta energía o las radiaciones iónicas, que son en este caso los rayos gamma, los rayos X, no sé. Básicamente los rayos gamma pueden efectivamente producir problemas a nivel de ADN. Eso está muy claro. De hecho, fue uno de los problemas de la explosión de Chernobyl, ¿no es cierto? En Chernobyl estalló la planta termoeléctrica y eso hizo que la radiación se expandiera a varios kilómetros y que lógicamente fue muy dañino. Pero este tipo de onda electromagnética obedece a otro tipo de fenómeno. ¿No? No tiene nada que ver con las ondas electromagnéticas que usamos nosotros para, para transmitir información. De hecho, más aún, la propia luz, la luz que nosotros vemos, digamos, obedece a un fenómeno electromagnético. De hecho, la luz del sol, digamos, no solamente acompañada de luz, sino también de algunas radiaciones que pueden ser también negativas, como los UVB, ¿no? Los rayos ultravioletas. Que hay alguna evidencia de que esto con el tiempo, ¿no es cierto? Con el tiempo puede generar cataratas en los ojos. Seguramente hay una confusión, digamos, entre toda esta información que surge y lo que hay que hacer es despejar la paja del trigo. O sea, primeramente, ¿en qué parte del espectro electromagnético estamos, digamos? ¿No? Pero, de hecho, más aún, digamos, muchos fenómenos obedecen a ¿cuánto se llama? Este fenómeno de ondas, digamos, ¿no? Incluso las ondas mecánicas, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando, nosotros hablamos en ondas, pero son diferentes, se denominan ondas mecánicas, entre aproximadamente desde los 3 Hz hasta 4 kHz aproximadamente. Eso se transmite nuestra voz. Entonces hay una confusión y me imagino yo que a partir de esa confusión del fenómeno surgen todas estas teorías conspiranoicas. Bueno, a mí me gustaría agregar que, tal y como, a ver, de partida, tal y como, para tratar de contestar a Lucho, tal y como dice Mario, las radiaciones ionizantes del espectro electromagnético, mientras más alta energía, más peligrosas pueden ser, mientras más bajas, menos son, y el tipo de frecuencias que se usan para las telecomunicaciones son incluso inferiores que las de la luz visible. Entonces, es imposible que produzcan ningún tipo de daño de consideración. Pero lo que quería decir es que el temor a las antenas de celulares que vienen desde hace un tiempo y ese tipo de tecnología, no me parece que obedezcan un poco una confusión al respecto, porque en general tengo la impresión de que se producen personas que no tienen un gran estudio e información al respecto. Creo que es una cuestión mucho más atávica y primaria, primitiva, de temor a lo desconocido. En este caso, tecnologías creadas por el hombre que manejan cierto nivel de energías y que tienen cierto efecto material en el mundo que nos rodea, pero que no entendemos cómo funcionan. Y que de ahí eso asociado, digamos, a temores más paranoides, más persecutorios respecto de gobiernos, como decías tú, autoritarios que nos controlan o que nos mienten, se puede conflagrar ese tipo de temores persecutorios, insisto, con el de que esta enfermedad, que una vez más es algo desconocido y atemorizante y amenazante, pero que no entendemos bien, puede ser también el producto de algún gobierno autoritario, malvado, y que de ese modo se conecten con las radiaciones electromagnéticas, pero no tiene ni pies ni cabeza. O sea, como una antena que emite radiofrecuencias va a estar emitiendo virus, que son partículas materiales y biológicas, o activando virus, no hay por dónde. Yo tendería a pensar que parte de este proceso de razonamiento que está generando la población respecto de por qué se produce el coronavirus es saludable, ¿ya? Si bien es disparatado la hipótesis que se está generando de manera colectiva, hay una capacidad de razonamiento que se está ejerciendo. Ahora, creo que evidentemente ese razonamiento está errado en su fundamento, ¿cierto? Y por lo tanto las conclusiones también no son las mejores, ni son plausibles,
pero me imagino que también tiene que ver con adquirir un poco de salud mental, ¿cierto? Y estabilidad emocional, el poder encontrar, aunque sea fantasiosamente, un foco que sea el productor de este virus, ¿cierto? Y que por lo tanto podría uno, al estar en contra de esto o al descubrir cuál es este foco que genera el virus, ¿cierto? Poder controlar la enfermedad, que es algo que en realidad no está ocurriendo con este virus. Pues lo que más preocupa es que es incontrolable, que genera mucha incertidumbre, porque no sabemos si es que va a encontrarse una cura. Se ha hablado incluso entre mis pacientes se ha hablado incluso de qué pasaría si es que vamos a tener que quedarnos así mucho tiempo, más de un año, 2 años, ¿cierto? Entonces yo creo que en parte tiene que ver con un poco generarse la sensación de poder controlar la situación y también con el proceso normal de razonamiento para poder hipotizar respecto de qué está pasando, ¿cierto? Ahora, la pregunta que cabe levantar, creo yo, es por qué las personas se quedarían pegadas, ¿cierto?, en este tipo de teoría cuando no son efectivas. Quizás porque se ven demasiado eh, con muy pocas herramientas para sobrellevar esta situación, entonces no les queda más que atribuirlo a algo externo, ¿cierto? Para poder lidiar con la angustia que les produce, por ejemplo, no sé, no saber qué hacer dentro de la casa, ¿cierto? O no poder ir a trabajar, no poder ocuparse en algo. Bueno, es verdad que a través de la historia, cada vez que ha habido hay eventos como este, o sea, pandemia, hay que recordar, digamos, la peste bubónica, 1313 o algo por el estilo. Efectivamente, se buscaron chivos expiatorios. Por ejemplo, en la peste bubónica el chivo expiatorio fundamentalmente fue los judíos. Entonces, que los judíos envenenaban el agua, que, etcétera, etcétera. Entonces, es muy peligroso, digamos, buscar chivos expiatorios. Yo entiendo que las personas traten de buscar, entre comillas, culpables. Pero bueno, seguramente hace mucho tiempo que no pasamos por una etapa como esta, digamos, pero en definitiva son cosas que cada cierto tiempo han llegado a los seres humanos y bueno, y tenemos que convivir con estas cosas. O sea, una cura no va a ser inmediata, porque es un virus nuevo, y cuando es un virus nuevo implica todo nuevo. O sea, se transmite de determinada manera, su manera de incubación es de determinada forma, etcétera. En este caso, el bulo es, digamos, las antenas que, bueno, acá en Chile todavía no hay un fenómeno así complicado con eso, sino que es relativamente underground, digamos, en estos momentos de muy poca gente. Pero puede esto cundir y los tipos, no sé, ir a quemar antenas, etcétera, etcétera. Bueno, al menos en Europa eso no ha pasado. Bueno, respecto a eso siempre hay una duda que me cae y es hasta qué punto hay un entrecruzamiento entre eh, la salud psicológica y el correlato con la realidad. Porque, claro, si alguien me dice que ve fantasmas, que los fantasmas lo persiguen, que se le aparece un fantasma en la pieza, no sé, en la casa, en la cama, o que un fantasma le entró un cuchillo, uno rápidamente entraría a dudar, ¿cierto?, de si esa persona acaso está sana. ¿Y por qué lo dudaría uno? Bueno, porque no es cierto que haya fantasmas que anden haciendo cosas. Eh, pero de repente cuando empiezan a tenerle miedo a las antenas que generan coronavirus, eh, como que cambia el matiz. ¿Por qué en ese caso ya no lo vemos como un delirio, sino que simplemente como un error? ¿En qué momento se cruza o no se cruza la barrera del juicio, o clínico incluso, de si la persona tiene o no tiene algún tipo de delirio, dado lo que en principio podría solamente ser un error?
Pucha, Luis, yo creo que yo me refería a que que es incluso saludable que las personas estén levantando hipótesis, porque si bien cabe en el juicio de un experto darse cuenta muy rápidamente de que lo que está pensando es un error, ¿cierto? Una persona que no tiene conocimiento al respecto puede puede razonar, ¿cierto? Y buscar posibles focos que den explicaciones a su realidad. Ahora la problemática creo yo que tiene que ver con que este razonamiento no va más allá, ¿cierto? Y me parecería un poco castrador el juzgar un razonamiento como locura, ¿cierto? Cuando este es un incipiente ejercicio de libertad de pensamiento, ¿cierto? Es una persona que está tratando de entender su realidad, está tratando de pensar acerca del mundo que lo rodea con los elementos que le están disponibles y yo creo, no tengo idea, no tengo mucho conocimiento respecto de los contextos en los que se han presentado estas situaciones, pero yo como con harta probabilidad hipotetizaría que estas personas son personas con bajos recursos educacionales, entonces que no tienen una capacidad de abstracción, ¿cierto? Porque no han sido bien nutridas, como una persona que sí ha tenido todos los recursos o todos los cuidados y que tampoco tienen una capacidad para diferenciar y hacer matices significativos acerca de la realidad. Eh, por lo tanto, lo que ellos están haciendo a mí como psicóloga no me parecería un delirio, ¿cierto? Eso sí me parecería que es un ejercicio erróneo de razonamiento que lleva a conclusiones erróneas, pero no delirante, porque eso sería, me parece, sería no considerar el contexto de la situación. Yo concuerdo contigo. De hecho, eh, entiendo perfectamente que ligeramente hay gente que desconoce qué es lo que pasa y está asustada, digamos, y ya está. Y es el tipo de cuestiones que se soluciona con conocimiento meramente. Mi duda en realidad iba para el otro caso. ¿Qué pasa cuando alguien cree en fantasmas, por ejemplo, y anda asustado por los fantasmas? Que también es una forma de desconocimiento y los efectos personales o psicológicos son más o menos similares, ¿cierto? Porque al final, psicológicamente, no es exactamente lo que importe que algo sea cierto o no desde el punto de vista de la realidad, sino que desde el punto de vista de la percepción psicológica. Entonces, alguien que percibe como cierta la existencia de fantasmas puede genuinamente tener mucho miedo, ¿cierto? O al revés, de repente un fantasma buena onda que le hace cosas buenas y podría estar genuinamente confiado y esperanzado en las cosas buenas que le hace a esos fantasmas. Eh, no obstante, desde el punto de vista fáctico, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y en qué momento nosotros pasamos a denominar delirio ciertas apreciaciones psicológicas respecto de la realidad y cuando no? Y como un poquito, esa era como mi duda. Mira, es una muy buena pregunta y es un tema que es complicado, ¿ya? Los delirios, hechos y derechos, no solamente se trata de creencias que se viven con una convicción absoluta y son quien los tiene, digamos, es resistente a todo tipo de evidencia desconfirmatoria y también desde la propia experiencia y la experiencia, bueno, subjetiva de otros, sino que tienden a asociarse también a otros síntomas que corresponden a determinadas enfermedades que la psiquiatría tiene descritas y una discriminación como tradicional que se hace respecto de creencias que son consideradas normales es que cuando se dan dentro de un cierto contexto cultural o subcultural no se las califica normalmente como delirio, ¿ah? Una persona podría tener ideas que son deliroides, que se llaman delirantes con contenidos que son convencionales, pero como regla general, si es que tienen creencias que son compartidas con otros, es muy probable que no lo sean y probablemente lo que ocurre ahí es que siendo animales sociales
es más fácil que tú puedas atenerte a ciertas ideas que compartes con un grupo humano por tu formación, por tu instrucción, por tu aprendizaje, por más que no sean apegadas a la realidad, sin necesidad de que estés haciendo una enfermedad mental, un estado más extremo. Hay otro tipo de discriminaciones que podría ser un poco más largo de describir, pero hay delitos que son mucho más desorganizados, que son los más comunes en la esquizofrenia, y otros que son más sistematizados y que son un poco más coherentes, al menos internamente, como los llamados trastornos de ideas delirantes persistentes. Es interesante constatar que en ese tipo de delirios, los últimos que te decía, puede a veces no ser fácil de discriminar de un fanático, de un verdadero fanático, que por causa, digamos, de su convicción de determinadas ideas y su razonamiento motivado, tiene creencias que son bien extremas en el sentido que son bien resistentes a la evidencia desconfirmatoria. Están como un paso antes de eso, que uno los califique como psicóticos. Bueno, algo que puedo añadir a eso es que es bien difícil distinguir cuáles son, bueno, primero que es establecer qué es la realidad, ¿cierto? En general tenemos consensos científicos que nos permiten a nosotros entender, aceptar que algo es más cierto que otra cosa, pero dependiendo del contexto, puede que el mundo subjetivo sea más aceptado como una realidad y en otros contextos puede ser que el mundo objetivo sea más aceptado como una realidad, ¿cierto? Entonces, es difícil ejercer ese límite, pero algo que es importante como factor diferenciador en la patología es la adaptación al medio y por eso, como decía Roberto, puede que en un contexto en el que hay un significado como por ejemplo, no sé, hay que rezarle todos los días a la montaña para que la montaña nos proteja de la guerra. Eso no sea delirante porque hay un significado compartido, ¿cierto? Y desde ese significado compartido se entiende que esa persona no está actuando de manera loca, sino que está adecuándose a lo que es útil y práctico en su contexto. Lo que, lo que a mí me preocupa de eso es que en general estas personas piensan de que le están mintiendo, o sea, de que toda esta esta realidad que se demuestra en la televisión, que está en todas partes, no es real, o sea, es algo que le están mintiendo y eso tiene que ver con esta mentalidad conspiranoica, digamos. Yo creo que pudiera tener que ver con esta mentalidad conspiranoica, ¿cierto? Y de resistencia al cambio. Pero también yo en psicología, como en clínica, veo que muchas veces esto tiene que ver con la invalidación del ego, ¿ya? Como la invalidación de la persona. Entonces, como no se le da el espacio para admitir que su razonamiento tiene quizás en algún punto asidero con la realidad, la persona se empieza a oponer mucho al otro y se empieza a identificar con esa idea, ¿ya? Como una forma de defenderse frente a la invalidación. Entonces, que puede ser en estos casos, ¿cierto? Sobre todo pensando en el contexto en el que estamos, de una crisis social que está rodeando esta pandemia, ¿cierto? Donde las personas se sienten abusadas, oprimidas, y que por lo tanto quizás se están identificando con ideas que son más idiosincráticas de su propio espacio microcultural. Y eso unido a la desconfianza a las instituciones podría estar generando que haya más resistencia a cambiar. Bueno, yo creo que ahí aparece de rebote un tema que es súper importante, porque, claro, tenemos gente precarizada culturalmente que está creyendo este tipo de cuestiones, sin ser necesariamente conspiranoico. Siempre el conspiranoico empieza ya a pasarse para el extremo que decía Roberto, ¿cierto? De que eh, son resistentes a la evidencia desconfirmatoria. Pero alguien
perfectamente razonable, pero lamentablemente precarizado desde el punto de vista cultural, claro, bien podría creer y adscribir a este tipo de idea de 5G con el coronavirus. Y como dices tú, en la medida que esto se suma con desconfianza de las instituciones, a lo cual yo agregaría no mera desconfianza conspiranoica en contra de las instituciones, sino que al menos en el caso chileno, una desconfianza fundada en contra de las instituciones. Entonces, cuando llega el momento de poder acceder a alguna beta de evidencia desconfirmatoria, eh, se empiezan a limitar las alternativas, porque ya la institucionalidad no está funcionando. Y al quedarse uno desprovisto de fuentes razonables a las cuales acceder para contrastar lo que uno ya cree, teniendo la disposición de hacerlo, pero uno perfectamente se puede quedar en pozos culturales o como tú decías, como en microcontextos culturales en los cuales ese tipo de ideas sean por sentadas y ahí, eh, bueno, no queda otra que siendo una persona perfectamente razonable, quedar uno entonces convencido del error de forma permanente en el tiempo. Y ahí, dado que ese tipo de creencias que pudieran ser calificadas de delirantes, dado un bagaje meramente cultural más nutrido, empiezan a aparecer, no sé yo, digamos, esto es mera opinología, pero ciertas formas de patologías sociales, ¿cierto? Porque A mí, yo lo que pienso, esto lo pongo un poco en paralelo con la gente antivacuna. La gente antivacuna no es gente precarizada culturalmente, no es gente malnutrida, no tiene ninguna de esas características. Sin embargo, eh, es un fenómeno contrario, o sea, es gente que desconfía. Yo, la verdad que nuevamente voy a la mentalidad conspiranoica, pero no, en ningún caso se cumple eso de gente precarizada culturalmente. Bueno, justamente estaba leyendo para un Fondesit acerca de pensamiento mágico y una de las posibles hipótesis que pues, es muy difícil poder explicar el pensamiento mágico y más todavía convertirlo en un paradigma experimental. Por lo tanto, es muy poco lo que sabemos acerca del pensamiento mágico de manera seria. Pero bueno, una de las cosas que aparecía era que pudiese ser que haya una confusión entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo y que eso es lo que genera ideas mágicas, ¿ya? Pero se veía que esta confusión o esta superposición, ¿cierto? Permeabilidad entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo estaba más presente no en las personas que poseían creencias religiosas, no en las personas que eran ateas, religiosas católicas, ¿ya? No en las personas ateas, sino en las personas que eran menos susceptibles a creer solamente en lo que le dicen autoridad, que aquellas representadas por la religión católica, ¿cierto? Sino que por aquellas personas que poseían creencias más New Age. Y la explicación a esto que se teorizaba en ese espacio, dado estos hallazgos, ¿cierto? Estas correlaciones, era que estas personas tendían nada más a generar un pensamiento propio y que en esa en esa generación de un pensamiento propio, empezaban a percibir su propia realidad, ¿cierto? Su subjetividad, como una posible, como experiencias místicas, ¿cierto? Empezaban a ver su entorno cotidiano, su propia percepción con una valoración que los llevaba a pensar que eso eran experiencias extracotidianas, extraordinarias, y eso no tiene nada de loco, ¿cierto? Ahora, eh, ¿cuál era el problema con eso? Era que las personas pudiésemos llegar a tomar decisiones con esa información en contextos en los que no es adecuado. Por ejemplo, no habría nada de inadecuado en tomar una decisión emocional, ¿cierto? O respecto de, no sé, pues escribir un libro acerca de mi imaginación, si es que eso a mí me hace sentir bien y yo tengo el tiempo y el espacio y la plata para sobrevivir de esa manera. Ahora,
sí sería un poco peligroso si es que empiezo a tomar decisiones acerca de cómo me relaciono con las antenas, solo respecto de cómo yo me siento respecto de las antenas o las intuiciones o los sueños que tuve acerca de las antenas. Entonces, claro, podría haber ahí, me hacía pensar lo que decía Mario respecto de esto de los antivacunas, ¿cierto? Que no están nada precarizados, al menos los que está pensando él, o de la forma en que la está pensando él, me hace pensar que tal vez este tipo de personas son personas que quieren pensar por sí mismas, ¿cierto? Y que alcanzan a pensar por sí mismas cosas más descabelladas, ¿cierto? Su libertad de pensamiento no los lleva a pensar cosas que tienen más lógica que esa. En todo caso, el tema aquí de la antena, o sea que, como les decía anteriormente, aquí ni siquiera se ha cortado esto políticamente, y por lo tanto el 5G por lo menos lo vamos a tener en un par de años más, no sé, 3 años más. Es por una moda, digamos, entre comillas, europea. O sea, esta cosa es como, bueno, como en algún estudio por ahí que salió que en el fondo las noticias falsas, digamos, se esparcían muchísimo más rápido y tenían mucho más impacto que una noticia verdadera. O sea, nosotros acá surge este bulo, este asunto, meramente por un tema de Europa, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con Chile. Bueno, claro, ahí empieza un tema y retomando un poco la idea original de esta variación cultural, ¿cierto? Porque eh, ya es que en Europa haya gente que crea eso, dado el mainstream cultural, igual estamos hablando de cierta marginalidad cultural, no es la norma, ¿cierto? Eh, pero que acá en Chile tuvimos casos a propósito de la pandemia, hace un par de semanas atrás, hay un periodista que estaba haciendo una nota y un personaje ahí le saltó gritándole cosas, diciéndole que todo esto es una mentira, que todo esto es un invento, y empezó a sacar el tema del 5G, etcétera. Claro, pero incluso no solamente estando errado en la forma de llevar a cabo ese razonamiento, sino que incluso respecto a las premisas. O sea, acá en Chile no hay 5G. Ahora va a haber alguna antena produciendo virus. Pero el tipo lo decía con una vehemencia, con una rabia, con un enojo y con genuina convicción de la veracidad de lo que estaba diciendo. Y ahí donde nuevamente, y yo creo que por eso el tema este del contexto cultural, y hay que ver hasta qué punto hasta dónde se puede estirar ese argumento, ¿cierto? Eh, no es acá, o sea, si es extraño que se crea ello en Europa, dado que el mainstream cultural no lo crea así, el que acá en Chile se crea con tanta vehemencia es al menos, bajo la misma vara, mucho más extraño, raro, atípico y quizás delirante de lo que puede hacer en Europa, por un cambio social, por un cambio de cultura en la cual esa creencia se desenvuelve, siendo el objeto de la creencia básicamente el mismo, ¿o no? Sí, bueno, mira, yo sin ser un experto, yo quizás podría, podría considerar que los fanatismos, si se pudiesen cuantificar como en su intensidad, debe haber los más intensos y menos intensos, pues. Yo creo que efectivamente, mientras más distintos tipos de contenidos tengan, mientras más vehemencia y convicción exista en ellos, y mientras más extraños sean estos contenidos, más desapegados de la realidad, uno diría que son más intensos. Y sí, en cierto sentido, más cercanos a ciertas formas de enfermedad mental. Tiene un tema sumamente interesante. Bueno, básicamente operan a nivel emocional, pues, o sea, no hay mucho. Bueno, hay un razonamiento, como dices tú, un razonamiento motivado, o sea, un razonamiento desde mi punto de vista equivocado, pero operan básicamente a nivel emocional y por eso la vehemencia y todo este show, digamos. Yo, yo voy a ser un poco abogado del diablo porque me parece
me parece errado invalidar tanto a las personas. Y si bien este razonamiento evidentemente es equivocado en sus conclusiones, ¿cierto? E incluso desconoce premisas básicas acerca de la realidad chilena, eh, quizás estas personas están buscando simplemente manifestarse de alguna forma o hacerse ver, ¿cierto? Y esta es una razón más para manifestar su descontento. No pensemos que el afecto, como decía, ahí me voy a tomar un poco del razonamiento motivado, a veces no toma distintas palabras. O sea, es algo básico, o no sé si básico en psicología, pero algo que está en psicología, el que muchas veces nosotros decimos cosas que no representan nuestra real experiencia, es porque podemos decir esas palabras en ese momento. Entonces, no sé si circunscribiría tanto o limitaría tanto las palabras que estas personas están diciendo a que están molestas por el 5G. Yo tomaría más en cuenta la molestia, ¿cierto? Y quizás el descontrol y la angustia que se está manifestando al ver esta expresión, ¿cierto? Que como vemos es irracional en el contenido de las palabras, en lo abstracto, o sea, como si uno analiza la abstracción que él está emitiendo con su boca, ¿cierto? Articulando, claro, es irracional lo que está diciendo, pero lo que está manifestando en términos de aquello que está implícito ahí, ¿cierto? Que quizás no está pudiendo comunicar efectivamente, ni de la manera más clara y transparente, es que quizás esa persona está muy angustiada, está muy desesperada y no tiene herramientas tampoco para poder autorregularse, ni para poder expresar claramente lo que le pasa o para poder hacerse escuchar, que no solamente tiene que ver con esa persona en sí misma, sino que también con que haya un interlocutor que esté abierto a escuchar a esa persona. O sea, entonces, no limitaría tanto la comprensión de este fenómeno de la antena 5G, ¿cierto? Y de que se esté atribuyendo el coronavirus a esta antena, que haya personas que estén marchando por eso o lo que sea, la forma en que sea que se estén manifestando, a que estas personas efectivamente creen que está ocurriendo que está provocando el coronavirus la antena 5G. Yo leería un poco más abiertamente, ¿cierto? Menos concreto el escenario, pensando que esto también es una expresión de algo, de un afecto, de una desregulación o quizás de una incapacidad comunicacional de estas personas. Mira, a mí lo personal me hace mucho sentido lo que tú dices, Maite. Ahora, no obstante, también simatizaría el que haya distintos tipos de personas con distintos grados de afectación de esto que tú describes, porque eh, casi intento pensar que como que en realidad da lo mismo cuál sea el objeto de la creencia, en este caso son las antenas 5G. Pero hay otras cosas, ¿no? Se pueden hacer, por ejemplo, antivacuna, donde el grueso de la gente antivacuna al revés, en caso chileno al menos, tiende a ser más bien de clase alta, gente relativamente educada, se supone, con mayores facetas o con mayores posibilidades, al menos en principio, de justamente expresar lo que sienten. Y entonces no me queda tan claro, o quizá, bueno, quizá es otra forma más de manifestación de lo mismo, en el que incluso a pesar de contar con todas estas herramientas, bueno, al menos con la factibilidad material de, de haberse podido proveer ciertas herramientas, aún incluso en esos círculos termina habiendo cierta precarización desde el punto de vista de las posibilidades de expresión y de las posibilidades de aceptación. ¿Sí? No sé si me entienden mejor que yo mismo, pero eh, ¿podría estarse produciendo eso también? Yo creo que sí, o sea, no sé si precarización como una precarización externa, ¿cierto? Impuesta por el medio, eh, pero sí, al parecer estas personas tienen esa sensación, ¿cierto? Tienen esa sensación y esto yo lo sumaría con
un desagenciamiento de poder, de las ganas de adquirir herramientas más o palabras más precisas para expresar lo que ellos sienten, experimentan, ¿cierto? Yo diría que ahí también hay flojera en no buscar algo que sea más certero, ¿cierto? Más razonable. Pero recordemos que en estos grupos, ¿cierto?, de antivacunas también hay una suerte de aceptación social de este tipo de creencia y validación de entre ellos, ¿cierto? Eh, que les permite también crear un espacio como de una suerte de comunidad que es de endogrupo, ¿cierto? Eh, entonces, pero yo tendería a ver esa parte más abstracta de la situación donde, que al parecer eh, podría ser una manifestación de lo mismo, como de esta imprecisión al poder comunicarse que se queda en en una generalidad, así como estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de las antenas, ¿cierto? 5G, eh, que quizás también habla, solamente hipotetizando puras leceras, ¿cierto? Pero quizás también habla de lo inefectiva que es nuestro tipo de educación. Si es que es transversal si es que es transversal entre nivel socioeconómico, ¿cierto? Esto de dejar las problemáticas afuera o atribuírselas a algo externo. Interesante tu aporte y yo creo que de alguna manera tocaste la tecla que es el tema de la educación. Pero la verdad que yo esta pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Cuál es la educación que realmente necesitamos? O sea, pero básicamente al parecer esto de entregar contenido, contenido al parecer es bastante inefectivo, además de que uno tal vez no sea tan consciente de lo que está recibiendo en la enseñanza media, en la enseñanza básica, no sé. Tendrá que ver con el aprender a razonar, el aprender a tener un pensamiento crítico frente a lo que te llega. El problema es que esto se discute mucho, pero nunca se ha llegado, digamos, a formalizar esto y decir, bueno, de esta manera, de esta u otra manera, vamos a enseñar lo que es pensamiento crítico, lo que aprender a razonar. Lo que quería agregar es que me tengo la impresión de que en ese tipo de historias, en ese tipo de ideas un poco disparatadas de las antenas 5G, del coronavirus creado por un gobierno malicioso, de los antivacunas, ¿no es cierto?, que las vacunas son para dañarnos, lo que veo que hay como factor común, más allá de la precarización de algunas de las personas que creen esto, que no son todas, como dice Luis, es la desconfianza. Y sería interesante averiguar si acaso en comunidades o en naciones en las que hay mayores niveles de desconfianza, que entiendo que existen indicadores de las ciencias sociales para ello, si es que existe una mayor prevalencia de este tipo de ideas más fanáticas o extrañas que son persecutorias. Sí, yo recojo esa idea. Creo que sería súper interesante poder testear esa hipótesis a ver si es que hay información suficiente como para poder responder la pregunta. Ahora quería volver un poquito atrás acerca de la pregunta que dejaba Mario. Y claro, yo tiendo a pensar eso, de que es que nuestro tipo de educación no da habilidades para razonar. Entonces, las personas tienen que aprender cosas sin entender por qué lo hacen. Y es algo con lo que yo me topo siempre con los niños. Por ejemplo, varias veces me traen pacientes que no quieren estudiar. Y la pregunta que tienen los niños es, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que ir al colegio? Y es súper válida la pregunta. ¿Para qué me sirven las matemáticas? Y es súper válida la pregunta. El problema surge cuando uno al niño, en vez de ayudarlo a razonar, ¿cierto? O razonar con él, porque tampoco uno es dueño de las verdades. Eh, entonces, también es una pregunta que uno se hace, el por qué enseñamos matemática, por qué de esa forma, por qué ciencia, por qué química, ¿cierto?
Eh, los adultos muchas veces le decimos porque es útil, porque es bueno, pero no nos detenemos a pensar con ello, a decir, bueno, porque es lo que se nos ha ocurrido, ¿cierto? ¿De qué forma a ti te gustaría? ¿Cómo podríamos aprenderlo de una manera que a ti te haga sentido? ¿Cierto? Eh, para permitir que los niños puedan apropiarse de la experiencia del aprendizaje y no solamente tenerlo como algo desde afuera, que, que es lo que no sirve, al menos en la experiencia de psicoterapia, no sirve que los niños, que uno le diga a los niños, tienes que hacer esto, tienes que copiar, tienes que estudiar esto, porque sí, ¿cierto? Eh, Porque la experiencia de resistencia, o sea, lo que yo he visto es resistencia, angustia y que es inefectivo en el largo plazo. En cambio, generando curiosidad, un razonamiento y un acompañamiento incondicional en, en el camino de reflexionar acerca de por qué para mí, ¿cierto? ¿Qué me aporta? Eso sí genera unos resultados mejores a largo plazo. Ahora, yo por supuesto que soy partidario de formar a niños y adultos también, como no, digamos, y a toda la población en habilidades o destrezas de pensar críticamente en la mayor medida de lo posible, ojalá como parte del currículum escolar. Pero, pero quisiera insistir que me parece que no es lo único, ¿eh? Una persona que tiene un nivel de desconfianza elevado, un pueblo o una comunidad que tiene un nivel de desconfianza elevado, tú puedes tener ahí personas que tengan una capacidad bastante buena para razonar y de todos modos van a terminar justificando creencias, pueden terminar justificando creencias bastante exóticas, eh, empleando su mente, su inteligencia para tal efecto. Entonces creo que hay un doble componente en ello y la desconfianza me parece que es clave. Por cierto, la precarización que estaban mencionando antes es un muy buen combustible para generar desconfianza. Y, y claro, valdría la pena en ese sentido preguntarse cómo poder lograr tener comunidades, entre comillas, más sanas en el sentido que confíen más unos con otros. Estaba pensando también que en situaciones que son especialmente amenazantes, de guerras, de enfermedad, de hambrunas, en las cuales yo veo amenazada mi vida en sus aspectos más fundamentales, es mucho más fácil caer en pensamientos más de tipo tribal y que tienen que ver como programas mentales de supervivencia en los cuales hay abundancia de sesgos cognitivos y dificultad, digamos, para apreciar la evidencia y quedarme más bien con ideas que simplemente me protegen mi integridad, digamos, de participación en determinada comunidad o subgrupo y mi supervivencia. Interesante lo que tú hablas, Roberto, con relación al tema de la desconfianza, pero lo que es muy interesante tal vez en nuestras sociedades, porque en el fondo tenemos sociedades donde todo lo contrario, se protege la ideología religiosa, como por ejemplo los países islámicos, ¿no es cierto? Y protegen absolutamente el tema del religioso. No sé ahí cómo funcionan este otro tipo de creencias. Yo creo que la creencia islámica tiende a inundarlo todo. En el caso nuestro, que nuestras sociedades cristianas, digamos, debieran ser más libres con respecto a eso, tal vez surgen otra fenomenología que tiene que ver con lo que tú dices, la desconfianza. Y probablemente, bueno, claro, estar más entrenado en el pensar críticamente y tener más información, y estar más entrenado en conocimiento científico, puede aumentar tu sensación de control o de capacidad de enfrentar la incertidumbre respecto a la realidad. Y en ese sentido, templar un poco algunas de las ideas o tendencias que podemos tener a pensar cosas un poco más disparatadas, pero parcialmente. Estos otros aspectos emocionales a mí me parece que son claves. Creo que hay una regulación del tema que tiene que ver con información propiamente tal y con la educación. Hay un efecto regulador, pero estos otros aspectos emocionales son realmente importantes también. Mientras los comprendamos mejor, vamos a seguir teniendo muchas ideas de chave paz, sobre todo en épocas de crisis. A lo que dice Roberto, quisiera agregar que también lo que se ha visto en la literatura es que las personas que tienen identidades más difusas
o sea, identidades peor formadas o más convencionales, normativas, ¿cierto? Es decir, que repiten lo que el medio les dice, ¿ya? Y que no son personas que tienen una identidad diferenciada, lograda, como se dice en la literatura, una identidad lograda, eh, tienden también a tener pensamiento menos crítico, ¿ya? Entonces, ahí uno no sabe cuál es el huevo y cuál es la gallina, pero también uno podría pensar que mientras hayan identidades, mientras hayan identidades pobres, ¿cierto? Van a seguir las personas afirmándose de cosas que ven en el entorno para poder sentirse ellos mismos, ¿cierto? Para poder validarse. Eh, entonces, por ahí también lo consideraría en el momento de comprender por qué las personas tratan o sea, se afirman de este tipo de creencias. Bueno, y ahí aparece eh, las cámaras de resonancia, las echo chambers, de este podcast que tuvimos tiempo atrás, ¿cierto? De El poder de la duda, donde se analizaba el tema de las fake news y cómo proliferaban en ciertos nichos culturales, ¿cierto? Porque, claro, nadie está exento en cuanto a que somos primates sociales a instintivamente buscar la adaptación y la aceptación de nuestro entorno social, y eso en buena medida también pasa por la adscripción y la consonancia con las ideas prevalentes de nuestro entorno. Y claro, en la medida que haya cierto nivel de desconexión entre la cultura que desarrolla un grupo de población versus la disponibilidad abierta de conocimiento que hay en el mundo, empieza a tener micro sociedades, de hecho, incluso con micro percepciones de mundo y con niveles de conocimiento de cómo funciona el mundo en su entorno, que dentro de ese grupo, este tipo de cuestiones que son contrafactuales pueden perfectamente llegar a ser parte de su sentido común. A propósito de los fake news, esta semana, la semana que terminó, un fake news bien famoso, el tema de que la NASA había descubierto o tenía evidencia de los multiversos, ¿no? Interesante. Bueno, salió un artículo de ¿cuánto se llama? De este físico argentino, Romero, explicando hoy día salió explicando el fenómeno este. Interesante lo que explica. Bueno, y aparte que, dado el contexto estresante socialmente en todas las sociedades del planeta que estamos viviendo ahora, dado que ya normalmente teníamos, dado el nivel normal de estrés social que cada sociedad tenía, y teníamos cierta proliferación de ideas bastante estrambóticas, ahora que estas circunstancias de crisis y de desconfianza se acentúan, no es de extrañar que haya mayor proliferación de este tipo de situaciones. No sé si le gustaría agregar algo más al respecto o pasamos a otro tema. Yo me quedé con ganas de que Mario explicara un poco más lo que yo creo que había dicho este físico. Mejor linkeamos ¿cuánto se llama? El link del artículo. Pero es súper interesante porque bueno, lo que ocurre es todas las características de fake news. Alguien dijo algo, que lo repitieron no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un recorrido que ¿cuánto se llama? Romero hace. Súper entretenido, súper interesante con respecto a este fake news, que fue bien, bueno, fue bien retuiteado en varias partes, pero yo daría el link. Bueno, ahí se los estaremos compartiendo entonces por redes sociales. Oye, otro tema que quería conversar con usted, no sé qué les parece, y en parte que qué bueno que están quienes están, digamos, sobre el efecto de las cuarentenas en particular, cuarentenas prolongadas en buena parte del mundo, ¿cierto?
eh, sobre los niños, ¿ya? Ya sabemos que sobre los adultos la cosa es complicada, estamos encerrados, andamos como gatos dando vuelta dando vuelta en el living, ¿cierto? Ahí se cambian todos los patrones de sueño, de ejercicio, de consumo de comida, alguna de consumo de alcohol, todo el tema del cambio logístico de los niños estudiando en la casa, toda la coordinación de cómo adaptar el hogar. eh, para el trabajar y el poder estudiar con los niños, todo esto que ha ido saliendo bueno, de cómo se ha recrudecido y cómo la pandemia en general como que ha agudizado los problemas sociales en general, y en particular el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, en particular contra las mujeres, también ha llegado a niveles realmente escabrosos. No recuerdo si era en Chile o en Italia, creo, o en Francia, parece que fue, que hubo un aumento de un 70% en el nivel de denuncias de violencia intrafamiliar por parte de mujeres. En fin, ha sido una cuestión que ha trastocado todo, y en particular ha ocurrido que los niños han tenido que quedarse en casa. Y por supuesto, sí, está bien, hay casas más grandes, hay casas más chicas, hay casas tremendamente chicas, hay casas más grandes, ¿cierto? Hay casas con jardines más grandes, con jardines más chicos, casas sin jardines, departamentos, que sigue con áreas comunes, sin áreas comunes. En última instancia, bueno, a la medida que las cuarentenas se respeten, todos encerrados, ¿cierto? Eh, y una cuestión que yo he ido observando, bueno, soy papá de dos niños y aquí varios más también, eh, cómo este tipo de cosas ha ido afectando no solamente su conducta, que sería como el clásico como reclamo básico de papá, ¿cierto? O de repente ya está mucho más desordenado, como que cierto régimen del colegio se perdió, y aparecen estas recomendaciones como de mantener las rutinas, qué sé yo. Pero yo quería llegar a un tema que es más de fondo, digamos, y por eso que me gustaría escuchar vuestra opinión. Y tiene que ver en particular de los niños chicos. Ya los adolescentes tienen sus complicaciones, por cierto, pero ya tienden a ser más parecidos a los adultos. Pero los niños chicos chicos, estoy pensando, no sé, por edades quizás de hasta 10 años, quizás puede ser, digamos. eh, Ocurre que están en una etapa de desarrollo crucial, o sea, que el cuerpo va creciendo exponencialmente, igual que la pandemia, ¿cierto? En estas edades precoces, y después ya con el tiempo se va frenando hasta llegar a su nivel de desarrollo adulto, no solamente en temas de deporte, que es lo que uno puede observar a simple vista, sino que de desarrollo de su cerebro en particular, ¿ya? Y este cerebro es el que está o va a estar y que necesita estar expuesto a estímulos durante esta etapa temprana, y que es una etapa en la cual es bastante crítico el tema de la eventual ausencia de esos estímulos. Por ejemplo, no sé, cosas para que los niños aprendan a hablar, para que los niños aprendan a leer, ciertas habilidades aritméticas. Hay una serie de cuestiones que son, en las cuales hay etapas claves del desarrollo, ¿no? De distintos periodos, con distintas, dependiendo cada año, va a ir variando el nivel de profundidad o de desarrollo de esas habilidades. Pero hay una cuestión y aquí es donde viene mi aprehensión y la que yo quisiera contrastar con ustedes, eh, de cuánto resulta crítico. Bueno, y también para el cerebro necesita también, por ejemplo, de la actividad física, el hecho de poder salir a un patio o algún lugar donde se vea el sol, por último, eh, y el tema de la sociabilización, ¿cierto? El compartir con niños, que el tema de las clases virtuales, por mucho que le vean la cara a los profesores, a las profesoras, por la pantalla, y pueden ver a sus compañeritos, y por mucho incluso, aun cuando entre ellos puedan llamarse, puedan contarse cosas, lisa y llanamente es irreemplazable el contacto directo, cuerpo a cuerpo, viendo la cara directamente, reaccionando espontáneamente a las características de tu interlocutor, de tu amigo, o tu amiga, el tener que improvisar y en contextos no controlados, que son contextos distintos, distintos ambientes, distintas circunstancias, distintas situaciones, y en fin, toda una diversidad de situaciones que son enriquecedoras
para el desarrollo, no solamente enriquecedora, sino que imprescindible eh, para el provechoso desarrollo de los niños. Eh, y que siendo un adulto, bueno, hay cosas que uno puede hacer un poco después, un poco antes, como que más o menos da lo mismo. Pero en el caso de los niños, dado esta como ventana de tiempo de lo que se llama la poda neuronal, donde el cerebro está creciendo un montón y recortando qué cosa sirve, qué cosa no sirve y formando las bases neurológicas con las cuales va a seguir su desarrollo futuro y de ahí para adelante incluso hasta su felicidad como la persona, como persona, su nivel de realización, su prosperidad en la vida. Eh, a mí me preocupa un punto y que he observado, y insisto en que me interesa vuestra opinión, respecto de hasta qué punto sería conveniente o estresarse en exceso o en defecto o cuál es la justa medida eh, de todo ese tema dado que las clases, buena parte del mundo, se han suspendido, se han recortado los programas curriculares, se han postergado todo este tipo de instancias que eran enriquecedoras, no solamente lo que es aula, sino que todo lo que era la vivencia contextual al respecto. ¿Hasta qué punto encuentran ustedes que es importante? Yo soy de la tesis, no sé, más aprensivo al respecto, yo soy más bien de la tesis de que sí, de que importa mucho, que dentro de lo posible deberíamos mantenerlo lo más que se pueda, aun cuando pueda finalmente haber ciertas precariedades insalvables, eh, mantener dentro de lo posible el desarrollo y la estimulación de estas habilidades de los niños en las etapas que son tempranas. En contraste con una tendencia que he observado, que si bien no se trata de estresarse y de perder el sueño con el asunto, de repente puede caerse en lo que yo consideraría el vicio quizás de eh, exacerbar la relajación respecto a este tema y el dejarse estar y el dejar pasar estos tiempos que, insisto, el problema sobre todo es que tenemos una ventana de oportunidad, ¿cierto? Y ya cuando adulto ya no es tan terrible. Eh, para lo que es el aprendizaje en general, no solamente y ciertamente en particular de temas académicos, pero en general de todas las habilidades que involucra y que se permite su desarrollo en un espacio de interacción social como lo es el colegio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan terrible es y cuánto uno debiera hacerse cargo de ello? Luis, mira, qué grandes reflexiones. Em, yo pensaba cuando tú hablabas que sí tienes toda la razón respecto a las etapas críticas del desarrollo y la neuroplasticidad, ¿cierto? Que son temas relevantes. Pero ahora nos topamos con este momento en que la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿cierto? Nos tiene encerrados. Eh, y es lo más saludable, ¿cierto? Para poder mantener nuestra vida. Entonces, eh, considero que está bien que estemos lo más cuidados posible, ¿cierto? Eh, pero eso no creo que sea excluyente de poder mantener la estimulación y el desarrollo de los niños, ¿cierto? Hay situaciones en las que esto es más precario, pero me gustaría apuntar e interpelar a aquellos papás que, como tú dices, se han relajado con la estimulación y la educación de sus niños, porque es como este momento nomás, ¿cierto? Para no angustiarlos más, con estas excusas de no angustiar más a los niños, y no se han puesto las pilas en generar rutinas, en generar instancias de aprendizaje, eh, y que me parece sumamente flojo, negligente, sobre todo pensando en, como tú dices, en que hay etapas críticas del desarrollo de los niños. Ahora, para que ellos puedan generar las redes neuronales de una manera un poco más fácil, o sea, que es mucho más fácil que los adultos, ¿cierto? Y que si es que las generan ahora, va a ser fundamentalmente distinto a si es que las generan cuando son adultos. Una prueba de eso es que las personas que aprenden inglés cuando son niños tienen un nivel de manejo del inglés mucho mayor que las personas que aprenden inglés cuando son adultos, ¿ya? Esto tiene que ver con que generan redes neuronales mucho más fácil. Eh, no quiero caer en algo como súper estricto de cómo debería llevarse la rutina
diaria de los niños en cuarentena, ¿cierto? Así como que todos se levanten a cierta hora y que sea de una manera súper estricta y grave y insensible. No, porque eso tampoco es saludable, ¿ya? De acuerdo a lo que plantean los psicólogos, lo importante es generar un equilibrio entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. ¿Qué es esto? El cerebro izquierdo es aquello que ocupa, caricaturizando, ¿cierto? Es lo que se ocupa de la razón y el cerebro derecho es lo que se ocupa de las emociones, ¿ya? Entonces, si es que uno neglige en uno u otro lado, ¿cierto?, del cerebro, se producen perturbaciones. Por ejemplo, si es que uno explota mucho el cerebro izquierdo, uno podría sentirse muy angustiado y ponerse muy concreto, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, me acuerdo que una vez tuve una paciente que estaba estudiando y estudiando por unas pruebas de fin de semestre y la mamá llegó con la queja de que le había gritado que se callara, mi paciente chica a la mamá. Y yo le pregunté el contexto en el que se había emitido este grito, ¿cierto? Y me dijo que, bueno, que era domingo, que estaba la niña estudiando para las pruebas de física y otro montón de pruebas que tenía y que ella le preguntó que qué le faltaba estudiar. Y la niña le dijo que se callara. Y, y claro, lo que estaba ocurriendo es que la mamá no se daba cuenta de que la estaba presionando mucho, que la niña ya estaba demasiado eh, tensa ante toda esta situación. Entonces, lo que quiero decir, volviendo al contexto de la pandemia, ¿cierto? Es que no tiene por qué ser algo tan rudo, ¿cierto? Como de no considerar sentimientos ni de no dejarlos pararse durante toda la mañana, durante todo el día, ¿cierto? Y hacerlos que lean todo el día. Pero sí que es muy importante y es crítico para el desarrollo de sus niños el que haya una rutina, el que haya una estimulación y que no solamente los niños estén viendo tele o en el celular. Y que eso va a marcar una diferencia en, en la calidad de vida que van a tener los niños después cuando sean adultos, en las herramientas que van a tener para resolver las cosas, en si es que se sienten tontos o no ante una experiencia social, eh, en que puedan resolver bien un problema en el banco, qué sé yo, que puedan tomar buenas decisiones económicas o respecto de puedan planificar bien los sueños que quieren concretar. Eh, entonces, como en respuesta a tu pregunta, me parece que lo más óptimo es que se siga estimulando y que eso también da una estructura a los niños, una estabilidad emocional eh, y que no se piense que en este momento, dado que están ocurriendo cosas extraordinarias, nos podemos relajar respecto de educar la educación a los niños, Sí, mira, yo quería agregar que, mira, tú sabes que yo veo adulto, no soy experto en niños, así que no va a ser tan autorizada quizás mi intervención, pero sí, a modo de opinión, a ver, yo quería decir que, bueno, evidentemente esto es estresante para los niños, como lo es también para los adultos. Eso puede tener montones de distintos tipos de manifestaciones, de síntomas ansiosos o anímicos, otros más conductuales. Puedes encontrarte niños que están más irritables, o que hacen más pataletas, o se ponen más oposicionistas, o que tengan más problemas de sueño, o que son más chicos que sacan pipí cuando antes no lo hacían. Todas esas cosas son posibles. La ruptura, las rutinas y lo que tú hablabas de la socialización y la capacidad o la posibilidad de salir más para afuera son cosas sumamente importantes. Ahora, quizás dividiría como jerarquizaría esas necesidades entre aquellas que son tal vez más críticas o más fundamentales, otras que quizás no lo son tanto. Tú estás muy preocupado quizás de algunos temas de aprendizaje o de algunas de esas cosas que mencionaste por la etapa crítica, decías tú, del desarrollo del cerebro en los más chicos, pero por otro lado hay que considerar también, no hay que olvidar que el cerebro de los niños es muy plástico y se adapta también, y se puede, entre comillas, también poner al día en buena medida
en la medida que se vayan normalizando las cosas, hay que evitar situaciones que puedan ser más difíciles de superar, más de índole traumática, y quiero recoger en ese sentido una de las cosas que decía la Maite, de las deprivaciones, de los problemas que viven los niños actualmente. Yo destacaría uno, la falta de socialización con otros compañeros. Yo creo que eso es clave con otros niños, la falta de actividad física, los que están más encerrados de todas maneras, y algo que no se ha mencionado es la vivencia de estrés de los padres en casa. Una casa que está viviendo situaciones de estrés intenso, sea por enfermedad, sea por el temor a las amenazas que supone la enfermedad, sea por temores que tienen que ver con o problemas económicos que se están provocando, sea por peleas de parte de los padres o de agresiones de parte de los padres hacia ellos. Eso me parece mucho más grave y que puede marcarlos más que otras cosas que si tienen más o menos matemáticas, ¿ya? O clases de lo que sea. Entonces, en primer lugar, trataría de salvaguardar esos aspectos en la mayor medida de lo posible. Si es posible, sacarlos para que hagan algo de ejercicio de todas maneras. Si es posible, estar con ellos, aunque sea un rato, que eso es otra cosa que quería mencionar. Muchos padres decían, esto está muy relajado, pero hay que decirlo, que hay muchos padres que están completamente sobrepasados y que tampoco tienen buena capacidad para estar con su hijo, o madres que están solas con sus hijos, o padres que están solos con su hijo. Entonces, ojo con achacarlo, digamos, a una mera flojera o relajo. A veces simplemente no se puede. Entonces, si al menos uno pudiese darles algo de tiempo en el día para que tengan una experiencia emocional lo más sana, digamos, y feliz posible con uno, de sentirse contenido, de sentirse acompañado, y en un ratito, y si no es todos los días, a lo mejor no es todos los días, enseñarles alguna cosa en un estado emocional apropiado. Eso yo creo que vale mucho más que muchas clases. Además de ojalá poder salir para afuera, reemplazar esto, el contacto con otros niños, con un contacto de mejor calidad, aunque no sea mucha cantidad, con uno como papá o con otras figuras adultos que los puedan apoyar. Y tratar de evitar en toda la medida posible contaminarlos con el estrés de uno como adulto. Eso es lo que yo quería agregar. No, estoy súper de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo contigo respecto de que la salud emocional es fundamental en el cuidado en este momento, ¿cierto? El poder darle contención y una experiencia que no sea traumática es básico. Yo creo que está interpelando a aquellas personas que efectivamente, y que he visto, que me ha tocado ver, que no se han preocupado tanto de los niños y que tienen el espacio para hacerlo. Entonces quisiera recalcar nuevamente que es importante la estimulación, y no como una estimulación como de los militares, ¿cierto? Sino como una estimulación de la atención hacia ellos, del espacio de cuidado, de compartir con ellos, y de darse un poquito, ¿cierto?, las ganas y el ánimo de poder generarle un espacio para que ellos hagan algo que los saque de solamente ver televisión. Yo creo que es un espacio que se puede generar, no es tan difícil. En algunos casos, por supuesto, deben haber excepciones, las hay, pero que es muy bueno hacer manualidades con los niños, es muy bueno hacer el esfuerzo de leer un libro con ellos, de hacer ejercicio, que también he visto a los papás haciendo ejercicio con los niños. Se pueden hacer todas esas cosas. Bueno, yo quiero aportar algo. Yo pienso que todos los consejos estos están excelentes y son consejos desde el punto de vista de lo que sabemos, pero en realidad, ¿qué va a pasar con estos niños? No tenemos idea. ¿Qué va a pasar en el futuro, digamos? Seguramente los resultados los vamos a tener en 30 años, no sé. Pero sí, lo que sí sé es que esta generación de niños va a tener que afrontar problemas muy complicados, y creo que desde ya lo está afrontando. Se nos vienen problemas, bueno, ya tenemos, que el calentamiento global,
vamos a tener seguramente más pandemias, seguramente en la medida que las presiones sobre la naturaleza, por así decirlo, sean más, mientras más seamos, digamos, ¿no? Se calcula que de aquí al año 2050 ya vamos a estar por los 9.000 millones. Algunos estudios de poblaciones se piensa de que por ahí se va a estar estabilizando la población humana en el mundo. De todas maneras, ya vamos necesitando más planetas Tierra, digamos, como no sé cuántas veces ya estamos necesitando planetas Tierra, porque todo esto necesitamos energía, necesitamos montones de cosas. Entonces, yo creo que va a ser, estos niños que estamos viendo ahora van a ser generaciones que van a enfrentar problemas muy, muy graves, y creo que están aprendiendo con esto. Bueno, yo comparto plenamente tu preocupación, Mario, efectivamente. Eh, Se les viene pesado, pero uno estaba pensando en la sequía y al final nos terminó reventando por la pandemia. Y sí, efectivamente va a ser una cuestión bastante crítica. Y concuerdo, bueno, ciertamente con lo que dice Roberto, de cuidar su sanidad emocional, ¿cierto? Y entender que justamente hay padres que no están pudiendo hacerse cargo. Y como dice Maite, efectivamente yo me refería principalmente a aquellos padres que pudiendo no lo hacen. Eh, no obstante, dado que sabemos que existen múltiples padres que eventualmente queriendo, nunca falta que no quiere tampoco, pero eventualmente queriendo no puede. Y hay las situaciones de hambre que se están produciendo ahora, yo creo que ya terminan de dar cualquier, o de eliminar cualquier duda al respecto, ¿ya? Hay gente que dice realmente que no puede, se mueren de hambre porque quieran. Eh, pero en ese caso entonces lo que corresponde son políticas públicas, ¿sí? Políticas públicas que vayan en apoyo, y aquí no estamos pensando en, o sea, apoyar a los padres sí, pero con la orientación de que eso tenga como efecto el que no sean los niños los que paguen las consecuencias, ¿cierto? Y en el diseño de políticas públicas de esas características, yo me preguntaba, por ejemplo, ya el tema de la suspensión de clases, que en el pleno sentido, dado la urgencia sanitaria, ¿cierto? Si no, la cosa, es posible que los niños se queden ya derechamente sin padres, eh, en alguna fracción, ¿cierto? Eh, pero bien podría ir mucho más de apoyo con cuestiones de lo que fueran, por ejemplo, clases remotas o asistencia a los niños, sobre todo en los lugares más precarizados socioeconómicamente. Bueno, y así mismo también es que la pandemia nos pilla al debe con todos los temas que tenemos pendientes en este oasis que es Chile, ¿cierto? Eh, y que ahora con la pandemia se recrudecen, porque ya como que ya no queda espacio ni para las mentiras, ni para las autocomplacencias, ni para las ilusiones, porque la realidad se manifiesta bien dura, de forma patente. Uno se puede mentir a sí mismo cuando hay cierta holgura para poder seguir haciéndolo, pero cuando ya la cuestión se pone dura, no queda más que asumir la realidad. Y lo que yo he ido notando, bueno, no soy yo, no yo nomás, digamos, lo que socialmente se ha ido notando acá en Chile es que hay hartas mentiritas bondadosas que nos contábamos y nos creíamos, o al menos cierto sector de la sociedad que le gustaba contar ese discurso, un discurso muy bonito, pero que ahora ha quedado bastante en entredicho la veracidad de ese discurso. No solamente que la situación empeoró a consecuencia de la pandemia, sino que la misma pandemia reveló que la cosa no era tan buena en primera instancia para partir. Dicho eso, y por eso también quería ver un poco la forma de recoger la prevención, un poco también en la medida que podamos llegar a quienes tengan hijos y que puedan tener la posibilidad de apoyarlo en esta instancia, en recalcar lo importante que esto es, que no es broma, ¿sí? El tiempo se pasa y ciertamente recordando el tema emocional, difícilmente se puede aprender mucho en ambientes de estrés en general. eh, el hacer notar esto o a conocidos, ¿cierto? Que a veces pueden tener conversaciones de aproximación eh, con padres, con niños que están en esas circunstancias, eh, para hacer notar la relevancia de que los chiquillos tienen que seguir adelante. O sea, y eso significa no necesariamente dejarlos ahí nomás y punto, con que estén dentro de la casa y no se estén enfermando, sino que
hay un hambre de desarrollo que el cuerpo está pidiendo y está buscando y que está explorando. Entonces, eh, como que el llamado que haría es como a desarrollar oreja y prestar atención a eso que está pasando día a día, momento a momento, con los peques en las casas, mientras los papás estamos preocupados de ciertamente muchas cosas más también, pero una de las cosas re importantes, o a veces, bueno, teniendo incluso pequeñas holguras, pudieran perfectamente ser destinadas a ello y quisiera problematizarlo como una cuestión tremendamente relevante de la cual tener que hacerse cargo. Sí, mira, quería quizá agregar como última cosa que, recordando algo que dijiste de aprender del estrés, que este tipo de situaciones como de desastre a veces también brindan la oportunidad de cierto tipo de instrucción, cierto tipo de enseñanza. Lo que te hablaba antes, como tratar de resguardar su salud emocional, me parece que es fundamental, pero una oportunidad también para hacer un modeling, en el sentido de dar un ejemplo de cierto tipo. Padres que ante la adversidad son capaces de mostrarse templados, de orientarse hacia la resolución de problemas, están dando un tremendo ejemplo a sus hijos, que después pueden, de maneras más o menos conscientes, hacer propio para su desarrollo para cuando sean más grandes. Puede ser tal vez la oportunidad de involucrarlos un poco con algunas de las actividades domésticas de la casa, si es que no estaban acostumbrados, y que aprendan a hacer algunas cosas de aseo doméstico, de cocina, en la medida que uno tenga tiempo, para estar con ellos, prestarles atención, sobre todo a los más chicos, y que se involucren y se interesen por ese tipo de cosas. Eh, y eso yo creo que tiene un montón de valor, fíjate, y es adecuado y es adaptativo. Puede ser un aprendizaje súper súper interesante y valioso, eh, aunque sea medio excepcional en muchos casos. Antes, insisto, que todo lo más académico, que no digo que esté mal, yo creo que está bien, pero creo que tenemos que pensar en ciertas prioridades que tienen que ver más con esos otros aspectos más de atenderlos, más emocionales, de prestar atención, etcétera. Bueno, en estos momentos son donde cambian, cambian las paradigmas, digamos, por así decirlo. Recordemos de que después de la Segunda Guerra Mundial quedó una gigantesca cantidad de huérfanos y los estados tuvieron que hacerse cargo de todo eso. Y Europa surge el estado de bienestar, que lo conservan hasta el día de hoy. Indudablemente, aquí se tendrá que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Y esto se tendrá que afrontar como una política de Estado. O sea, creo que el programa pasado, Lucho, te conversaba que los alemanes habían conformado mesas de trabajo de todas las disciplinas, ¿no es cierto? Disciplinas desde el punto de vista de las ciencias, incluso historiadores de las ciencias, filósofos, incluyendo teólogos. O sea, estos gallos están tratando de resolver el problema, porque reconocen que es un problema muy gordo, desde una visión multidisciplinaria, que tal vez es la forma apropiada de enfocar esta cosa. Bueno, o sea, sí, definitivamente es un problema muy, muy gordo, es un problema que necesariamente va a requerir un enfoque interdisciplinario y, bueno, aquí conversando con usted y con nuestros escuchantes, eh, la idea de que, bueno, que seamos proactivos en ello, ¿ya? Porque estas cosas no van a ocurrir solas, hay hartas preocupaciones bastante apremiantes de las cuales tenemos que hacernos cargo, hay gente que lo está pasando realmente mal en este momento. Pero yo la faceta de análisis que planteaba es que, bueno, que sí, efectivamente, hay familias con hambre, y en esas familias con hambre hay adultos con hambre y hay niños con hambre, ¿ya? Y cuando son niños con hambre la cosa es más delicada que cuando hay solamente adultos con hambre, sin desmerecer la delicada situación del hambre de los adultos. Y cuando hay niños que no están pudiendo estudiar, y más encima todavía, y pues insisto sobre todo en el punto de las etapas críticas del desarrollo, de las primeras infancias, encuentro que el efecto en el país, y peor todavía, y yo me sumo plenamente a lo que mencionabas, Mario, de que nos toca enfrentar varias crisis realmente cototas, la climática es más grande todavía,
son cosas que ya son patentes, ya son agudas, ya son severas. En este momento estamos en problemas por eso. Y estos problemas solamente van a aumentar. Van a aumentar, van a empeorar mucho más y van a ser mucho más severos todavía. ¿Y cuándo es eso? Bueno, justamente cuando los niños de hoy estén un poco más grandes. Y a ellos ya les va a tocar comerse de lleno todo este problema climático y de crisis climática. Y ante ese panorama, que no es lo mismo proyectarse un panorama benigno, ¿cierto? Donde todas las cosas van a ser más o menos lindas, como que doble preocupación me da el que, bueno, y ahora, justamente ahora, es que estamos preparando esas cabecitas a esos niñitos que hoy en día son niños y que el día de mañana van a ser los adultos que van a necesitar hasta de la última gota de sus capacidades, tanto mentales individuales como sociales y organizativas, para poder, no digamos siquiera resolver, que la verdad es que para mí a esta altura es una cuestión medio impensable, sino que con suerte afrontar de forma mínimamente satisfactoria las vicisitudes que todo este problema se les va a manifestar, que se les va a manifestar como problema más adelante. Entonces, en ese sentido encuentro que esta pandemia que nunca llega bien, digamos, pero llega en particularmente mal momento ahora que necesitamos todas nuestras pilas y estamos formando justamente a la generación de recambio para enfrentar esa situación que es mucho más compleja y va a ser más aguda todavía el día de mañana. Entonces, escuchando, no sé, me llega la rabia, ¿no? Y nuevamente la pandemia pasa a hacer que refloten las inmundicias que teníamos escondidas en nuestra tina, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el abandono del sistema educativo en general como sistema, aparte de los abandonos específicos de profesores o de alumnos o de colegios, eh, entramos en un estado de suspensión de clases, por ejemplo, y la única respuesta que hay como estructural son una transmisión de contenido bastante precaria, diría yo, por la tele, un par de cositas que se ven por aquí y por allá, y ya alguna cuestión, pero es nada, digamos, pero viendo lo que se podría llegar a hacer teniendo la televisión, y peor, más todavía, lo que se podría haber hecho todo este tiempo y de aquí hacia el pasado, en vez de tener la televisión llena de basura, me da como un sabor a gras y una expectativa gris, si es que no oscura, de qué es lo que va a estar pasando con nosotros como país. No sé, no mucho tampoco, 10 años, 20 años, cuando mucho, 15. ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene? Si es que ya los padres de los niños de hoy día están con severas complicaciones que ya venían previos, no solamente por el estallido social, sino que incluso con los problemas de base que motivaron el estallido social y que siguen plenamente presentes, a lo cual encima se le suma encima la pandemia, y que en esas circunstancias están creciendo los niños de hoy, que son los adultos del mañana y que van a tener que hacerse cargo de qué y en qué circunstancias. Bueno, exactamente, el problema, bueno, ya los problemas ya partieron, son gordísimos. Va a ser las próximas generaciones, bueno, va a ser muy complicado para las próximas generaciones en realidad. Así que bueno, esperamos poder ir haciéndole frente a medida que esto se vaya presentando, pero ciertamente es importante darle la importancia y problematizarlo como un problema que es realmente importante y que hay que saber dedicarle la debida atención. No es un tema sobre el cual uno tenga que dejarse estar, con las salvaguardas, por supuesto, digamos. No se trata aquí de reformar la casa en un regimiento ni nada, pero los hábitos en general y la disciplina en general, bien entendida, es una virtud una característica que incluso resulta habilitante para otras, que si no resultan no. Así que no sé si tienen algo más que agregar al respecto. Por lo pronto, relacionado con el tema del niño, yo creo que es súper, bueno, lo mejor es seguir los consejos que nos dio Maite con Roberto. Así que bueno, muchas gracias le damos tanto a nuestros auditores, a ustedes, nuestros compañeros que participaron en esta grabación, Mario, Roberto, Maite, bueno, Felipe lamentablemente no pudo, así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y como siempre dejamos abierta la invitación a que escuchen nuestro otro podcast, El Poder de la Duda, también disponible por las principales plataformas de difusión. Así que muchas gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad.